En ese discurso de Angostura, que traza las líneas para la expedición de una constitución posteriormente, la reunión de los constituyentes, de los 35 constituyentes, duró 6 meses. En esa asamblea, digamos, constituyente, también habló de la educación, de la importancia de la educación. Él ya lo había expuesto en documentos anteriores, el método lancasteriano, de una educación, digamos, personalizada, o de profesores visitando hogares ante la falta de escuelas públicas, porque se vivía una situación de desamparo frente a la educación durante el régimen colonial. También en el discurso volvió a insistir en la necesidad de otorgarle la libertad a los esclavos. Ya había hecho la promesa desde Haití, ya lo había expuesto en Jamaica, y aquí sienta los lineamientos sobre lo que debe ser la liberación de los esclavos, que inclusive en el Congreso de Cúcuta de 1821 se expone, pero es truncada porque apenas se aprueba la libertad de vientres. Y realizó unas comparaciones con el método de Madison, que es el método comparativo histórico de situaciones ocurridas en Roma, en Grecia, la lucha de George Washington, citó a Esparta, es decir, de una lucidez inmensa que la nueva biógrafa de Bolívar, María Arana, describe en su libro, que está en este momento en librerías, en ventas masivas. Bolívar entonces, con estos planteamientos, se retira, y mientras tanto Páez sigue. Allí el valor de el general Páez, enfrentándose, pero con hostigamientos y repliegues, a Morillo en los meses de marzo y abril, hasta que en abril se da uno de los enfrentamientos más importantes de la historia, que es el de Queseras del Medio. Es decir, un enfrentamiento donde el ejército español pierde 400 hombres, y Páez, en inferioridad numérica y de condiciones, logra vencerlo, lo cual hace ya, digamos, reaccionar a Morillo de que está perdiendo ese poderío que había exhibido desde 1815. Esa batalla de Queseras del Medio es de las más importantes. Ya el 23 de mayo, definitivamente Bolívar, desde Apure, decide iniciar la campaña libertadora. Es decir, la fase de la campaña libertadora, que va a durar hasta el 7 de agosto, como lo explicamos en otro video. Campaña libertadora hacia el centro de la Nueva Granada, con la táctica de que, como Morillo tenía 7.000 hombres en Venezuela, la única forma de Bolívar sorprender el corazón del poder que estaba en Santa Fe de Bogotá, con el señor Sámano, el virrey, era atacarlo, pero vencer primero a Barreiro, que despachaba desde Sogamoso, y allí tenía las tropas acantonadas. Viene esta travesía por los Andes, van al páramo de Pisma, que tiene cantidad de avatares y de vicisitudes y de adversidades. Por el frío, a 4.000 metros de altura, muchos van a fallecer por la hipotermia, pero al llegar Bolívar a la región de Tame, y estar en Pore y en Tame, y encontrarse con el ejército que había reclutado Santander, Francisco de Paula Santander, la unión de esas fuerzas los conduce hacia Socha. Luego van a Tunja y asaltan el comando
de Barreiro, lo mismo que se da una batalla reconocida que es la de Gámeza. Esa batalla es anterior a el Pantano de Vargas. El Pantano de Vargas, quizás como las Queseras del Medio, es otra de las batallas más importantes del ejército, el 25 de julio, del Ejército Libertador, porque allí superan, con la ayuda de Rondón, de los lanceros y de los regimientos, la infantería, la caballería y los británicos, superan a los españoles y ganan la batalla, aunque le mintieron al virrey Sámano, que creía que se había perdido por parte de los patriotas. Viene la batalla de Boyacá, se logra el triunfo en 2 horas y media, vencen a los españoles, capturan a 1.600 de ellos y Bolívar se traslada a Bogotá triunfante el 10 de agosto. El virrey Sámano se escapa disfrazado de indígena y va hacia Cartagena. Sabe Bolívar que falta todavía por liberar los sitios donde están aún fortalecidos, que son Cartagena, Cúcuta, Popayán, Quito y el Perú. Por lo tanto, continúa para él la guerra de independencia y por eso viaja en 1822 a el Perú, después de que deja instalado el gobierno en mayo de 1821.